Impuestos en FAM. Programa patrocinado por Bulboa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez más a Impuestos en FA. Y bueno, pues como cada semana vamos a tratar de temas bastante interesantes. Y la verdad es que en esta ocasión me siento yo bastante orgulloso de poderles presentar un pequeño libro. Y digo pequeño porque acaba de nacer, no por el contenido. Se llama Medidas Cautelares. Y la verdad es que quien no entienda las medidas cautelares, como que se perdió de todo el festival y de toda la historia, porque aplican en todas las áreas que conocemos, lo laboral, lo administrativo, incluso lo fiscal. Y bueno, ¿qué creen? Lo más interesante es que tenemos al autor, quien nos va a hablar de todas las medidas cautelares, que es el maestro Jesús Moreno, gran profesionista, gran amigo. Maestro, gracias por andar por aquí con nosotros. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta entrevista que pues vamos a hablar de un tema que hasta hace algunos años era intocable por desconocido. No obstante que en el 34, 36 ya estaba regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, eran pocas las personas que realmente sabían de su conocimiento. Se hablaba de las providencias precautorias, del embargo precautorio, pero no tanto de las medidas cautelares, no obstante estar contempladas en la ley. Así es, como que son temas que yo creo que de tanta urgencia de la gente por el día a día que corresponde a lo que le van a realizar y todas esas admoniciones que se van dando y poco a poco la gente lo pierde de vista, ¿no? Pero no sé si podríamos platicarlo de alguna manera que la gente que nos ve nos pueda ir un poco enganchando, como decimos burdamente. ¿Qué es una medida de este tipo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué podríamos ahí? Bien, vamos a hablar de lo que para mí es la medida cautelar. La medida cautelar, en principio, busca la paz, la tranquilidad en un proceso judicial. La medida cautelar es un instrumento que previene en un momento determinado, basado en determinados principios, que se rompa una armonía o se precipite o se haga un daño que pueda ser irreparable. La medida cautelar en sí, per se, es como aquellos discos o música que escuchábamos anteriormente, ponerle pausa. Ponerle pausa a un procedimiento y dejarlo sujeto a que el juez o la autoridad jurisdiccional que conozca de la medida cautelar vea si quien la está solicitando tiene derecho o no derecho. A esta figura la llamamos la apariencia del buen derecho. Y otra cosa muy importante también de la medida cautelar es que se dicta inaudita parte. Con esa apariencia del buen derecho, el juez la puede dictar sin la audiencia de la otra parte. Evidentemente, habrá que aportarle los elementos necesarios al juez para que conceda la medida cautelar, la que deberá ser notificada, de acuerdo a la ley, dentro de los 5 días siguientes a su expedición y posteriormente presentar la demanda o junto con la misma medida cautelar presentar la demanda. Esta es una particularidad del procedimiento de las medidas cautelares. Ok, es decir, para que la gente no se nos confunda, no procede en automático, tiene que ser por petición del interesado y de esta manera, en tanto esté debidamente justificado, se estudia
Y yo creo que una pregunta que a todo mundo le surge en la mente inmediatamente, ¿el hecho de pedirlo no es garantía de que se otorgue? Es correcto, Ok. es correcto. El hecho de pedirla en base precisamente en esa apariencia del buen derecho. O sea, aparentemente yo tengo derecho a que no se me perjudique o se me haga un daño o un posible acto que pueda ser irreparable. Y el otorgamiento de la medida cautelar, una característica que tiene es que es inimpugnable, no es apelable. En cambio, si hay una negativa en la observancia que hace el juez en el otorgamiento de la medida cautelar que se solicita, este auto sí es impugnable y también sigue siendo sin ser del conocimiento de la contraparte. Esto, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Porque a lo mejor la gente se nos pueda confundir. Medida cautelar es un tema de rigurosa etiqueta, vamos a llamarlo así. ¿Cómo diferenciar a la medida cautelar de la suspensión, que es lo más oído en un amparo, quizás en un juicio de nulidad, cosas así? Pues es equivalente a la suspensión en materia de amparo. Okay. Solamente que esta no la otorga un juez federal, la otorga un juez del fuero común o un juez del fuero federal, un juez de distrito, dependiendo de la materia y del caso de que se trate. También una autoridad en materia administrativa Okay. la pueden conceder. Un juez ahora de los mixtos que les llaman, también la puede conceder. Tiene que tener autoridad jurisdiccional. Se deben cubrir requisitos, obviamente, porque no es una medida gratuita o de manera graciosa. Así es. Entonces, tenemos dos elementos ya. Se pide por petición, se deben cubrir los requisitos y aquí viene la clave principal. Se solicita y a su vez de proceder se otorga solo pensando respecto del Estado, porque entre los particulares no habrá tal diferencia, solo en forma contenciosa y no en forma oficiosa, es decir, solo cuando ya se está realizando alguna contienda. Quizás alguna inspección de trabajo o alguna auditoría fiscal, cosas así, no la prevén. Si no es ya hasta que se entra en un debate, propiamente en un litigio, es así. No necesariamente. La medida cautelar se puede solicitar antes de iniciar el proceso o ya iniciado el proceso. ¿Sí? Porque vemos que puede haber una transgresión de un derecho. ¿Sí? En el caso, sustituir, por ejemplo, una garantía. Y un tema muy importante, en la mayoría de las veces se solicita garantía para el otorgamiento de la medida cautelar para evitar posibles daños y perjuicios. Pero en la gran mayoría de los asuntos que hemos tenido intervención, no se nos ha pedido garantía porque la garantía ya la detentaba o el ejercicio de ese derecho ya lo detentaba el presunto futuro actor, que en este caso se convierte en un demandado que debe probar que tiene un mejor derecho a esa apariencia del derecho que yo estoy reclamando. Ok, es decir, dentro de una contienda se puede pedir al inicio o posteriormente, ex ante o ex post, pero pertenece a una contienda. Correcto. No es tema de otra vigilancias, auditorías, inspecciones, no. Entramos a un debate y lo puedo pedir en el inicio para que mi debate sea debidamente llevado con cierta tranquilidad o con posterioridad, es decir, no pierdo la oportunidad si al inicio no lo dije. Es correcto. Y por eso hacía el énfasis de ponerle pausa. Exacto. Le pongo pausa al proceso. Al acto que se me quiere ejecutar, a la medida que se quiere llevar a cabo. O lo que se está llevando a cabo en ese momento. Perfecto, ok. Bastante interesante porque creo que mucha gente no ve la viabilidad de esto y como que piensa inmediatamente en lo principal que fuese un juicio, más no en el punto importante de que si yo me quiero evitar la medida, tengo que hacer el esfuerzo de la petición y el ofrecimiento de garantías, si fuese el caso. Si fuese el caso, y es totalmente a criterio del juzgador.
Perfecto. Oiga, qué interesante me suena esto, me surge una pregunta, pero vamos a ir rápidamente a nuestro primer corte para que todos los que nos ven se nos relajen tantito y regresamos. Voy persiguiendo este camino, curiosidades por aquí y por allá, buscando para todos lados, y el aire me lleva más allá. Camino sin pensar que no hay amanecer, sonriendo a la tierra que los vio crecer. No importa dónde caiga, siempre sonreiré, aquí y allá, siempre estaré. Volteando para todos lados, miseria aquí, pobreza allá, entre las sierras y montañas encontrarás la libertad. Trabajen sin pensar que no hay amanecer, sonriendo a la tierra que los vio crecer. No importa dónde caiga, siempre sonreiré, aquí y allá, siempre estaré. Sin pensar que no hay amanecer, sonriendo a la tierra que los vio crecer. No importa dónde caiga, siempre sonreiré, aquí y allá, siempre estaré. 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 Estamos de regreso y el maestro Jesús Moreno nos decía algo muy importante que lo voy a tratar de explicar y usted me dice si lo digo bien. ¿Cuántas veces un particular se aboca a pedir la asesoría de su abogado para el efecto de defenderse en un juicio, cualquiera que sea la calidad, y como que piensa solamente en esta cuestión de litigio, sin tomar en cuenta que muchas veces un litigio, como es el caso del amparo, se hace importante gracias a la suspensión. Y en ese sentido, pocas veces se piensa en ese punto de pausa por medida cautelar y uno se va rápidamente al final pensando en una sentencia. Quizás no es así, ¿verdad? Es decir, para llegar allá, primero hay que pasar el camino debidamente con calma, ¿no? Correcto, correcto. Y unos autores españoles hablan de que la bondad de la medida cautelar también radica en que al estar en esa pausa, las partes pueden tratar de llegar a una negociación y evitar un proceso largo e incierto. El pedir la medida cautelar siempre va a acortar los procesos en un procedimiento judicial. Repito, los autores españoles lo dicen, pero en la experiencia que tenemos en México sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no habrá una incertidumbre de quién puede tener o no la razón.
o a quién se la pueden dar. Entonces, el uso de la medida cautelar es un instrumento recomendable, sobre todo en aquellos procesos en los que sabemos que todo proceso judicial, ¿cuándo va a empezar? Pero no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. La medida cautelar nos ayuda mucho en esta incertidumbre, ¿sí? Me acuerdo de un viejo adagio, una frase que decía que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Porque muchas veces en ese buen pleito, pues después de tanto tiempo, en una incertidumbre de quién tiene la razón y cuándo la va a poder probar, se puede evitar muchas veces utilizando la medida cautelar. La verdad es que esto yo creo que poca gente lo conoce y la verdad es que pocos asesores lo señalan al momento de que se tiene presente a alguien a quien se le dé un servicio. La verdad, en el libro me parece que está muy completo porque se habla precisamente de las partes iniciales, ¿no? Los conceptuales y toda la base de lo que es en el proceso judicial mexicano. Pero me encanta que pasa a la materia mercantil, se toca la materia del arbitraje, se habla de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y bueno, como que está bastante completo, principalmente por los apéndices que trae ahora sí que la medida cautelar en su enfoque práctico de cada uno de ellos. Y dentro de todo esto, maestro, a mí me surgió una inquietud que creo que vale mucho la pena compartir, porque por lo menos en el derecho administrativo recuerdo que por muchos años se ha hablado de constitucionalizarlo. Y yo creo que todas las materias eventualmente se constitucionalizan. Y aquí está en el capítulo 6. Dice, la medida cautelar participan del principio pro homine. ¿Cómo funciona esto? Porque ese principio pro homine, pro persona, como ha dado dolores de cabeza. Pero platíquenos cómo Sí, va ahí. bueno, es que debemos de recordar que la persona es lo más importante. El ser humano, el individuo. Y es al que tenemos que proteger dentro de la empresa, porque es el que ha creado a la empresa, el que ha creado a esa institución que también pues tiene una personalidad jurídica independientemente de los socios y además pues de una empresa dependen muchas otras personas. Fíjese que esto es bien interesante porque, digo, me lo pienso, lo voy a aterrizar un poquito con el amparo, creo que es el 138 de la ley de amparo, ¿no? Que señala que se va a ponderar la apariencia del buen derecho, lo que prima facie, digo yo, tener contra el interés público, es decir, lo de uno respecto de la sociedad. Cuando uno pensara es que la sociedad no, por eso se va a ponderar, por darle una esencia. Y la Corte ha dicho insistentemente que el principio pro homine es que ante una diada interpretativa, es decir, una dice sí, otra dice no, pues me voy por la que más favorezca. En este caso es la sí. Para el efecto de la medida cautelar se entiende que lo que se busca es proteger o el patrimonio, principalmente si estamos hablando de multas, determinaciones fiscales o la libertad, si es que hablamos de la prisión, y así podemos hacer un variopinto de ideas, ¿no? Esta esencia que como tal nos lleva a que se otorgue, que es aparentemente constitucionalizar el procedimiento, la medida cautelar se inserta de manera debida, ¿no? En la experiencia, maestro, sí se contesta con base en el principio, porque sé que todo el mundo anda más atento con el órgano interno de control y el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo lo ha experimentado usted? Yo lo hemos experimentado positivamente. Sí se concede, sí, había un fuerte desconocimiento hace algunos años respecto a la medida cautelar y no sé si está en los apéndices y si no, se los podemos hacer llegar, que salió una nota a nivel internacional diciendo que México reconoce la existencia de las medidas cautelares. Okay. Y otro tema que también es muy importante,
que la medida cautelar participa de las mismas características que se dan en los juicios que llamábamos antiguamente de quiebra y suspensión de pagos, en los juicios concursales. El presunto futuro concursado o quebrado, que le llamábamos anteriormente, puede solicitar la medida cautelar contra todos y cada uno de sus reales acreedores y tratar de llegar a un arreglo para que la empresa subsista y los intereses de los acreedores sean reconocidos y se cubran de la mejor forma posible sin que se cree un perjuicio hacia terceros, que en el caso inmediato serían los empleados de la misma empresa, los otros o algunos otros proveedores que no tuvieran reparto en aquella vieja historia de las empresas que entraban en un concurso mercantil o en una quiebra. Y la verdad es que esto está muy interesante, maestro, porque mientras más lo veo, como que más me clavo, como dicen. Se habla de los presupuestos, de las medidas cautelares para todos los que nos ven, y se cita la jurisprudencia, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque como que no es solamente como arranca siendo en el efecto conceptual o descriptivo, sino que se aterriza, como decimos, a nivel cancha, todo lo que se puede hacer. Y me encanta que aquí cuando se habla en el apéndice 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se señala precisamente inaudita parte, la caución o contracautela, y bueno, aparecen conclusiones que usted va brindando poco a poco, y el cuarto, que yo creo que es algo que todo mundo debiera leer, en la materia mercantil, por Dios, o sea, si alguien ahorita que nos ven, estamos de presencia por lo fiscal, todo tema fiscal es porque previamente inició con un acto civil, laboral o mercantil. Correcto. Y lo que atañe aquí puede dar en el otro extremo. Definitivamente, definitivamente. Siempre hay una concatenación de los hechos que nace precisamente de una operación mercantil, de una operación de comercio, que digo, es lo que más nos llama la atención. En el tema de civil no me quiero meter, pero también aplican medidas cautelares. Una cosa muy importante que quiero comentar. Existe una gran confusión actualmente en lo que es una medida cautelar. La aplicación de un arresto no es una medida cautelar, es un arresto. Gracias. ¿Sí? El embargo de una empresa no es una medida cautelar, es un embargo. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso la insistencia o mi insistencia de tratar de definir el concepto de la medida cautelar, que además la misma Corte ha considerado la existencia de la misma, pues recientemente. Esta diferencia yo creo que es la base, ¿no? Si estamos en un ejecutivo mercantil, arranca con un embargo y no es la medida cautelar. Es el kick-off del juicio propiamente. Bastante interesante. Me surgen ahorita otros comentarios, pero vamos a ir brevemente a nuestro segundo corte para que ustedes también le vayan un poquito dando más idea a lo que estamos hablando y regresamos. Esta noche te soñé y como siempre no pude ni tocarte, yeah.
Si supieras cuánto tiempo me has dejado con el mismo sueño, no. De tenerte entre mis brazos y sentir algo muy dentro de mí, de mí, de mí, que ya no puedo soportar, que ya no puedo ni controlar. Yo quisiera tener otro sueño más y tenerte aquí junto a mí, y tenerte aquí junto a mí. Y crearte solo en un mismo sueño, no. Olvidemos el pasado y vivamos este sueño guajiro, no. Y tenerte entre mis brazos y sentir algo muy dentro de mí, de mí, de mí, que ya no puedo soportar, que ya no puedo ni controlar. Yo quisiera tener otro sueño más y tenerte aquí junto a mí, y tenerte aquí junto a mí. No sé que te pueda adorarte, no sé que te pueda tenerte, con solo que te pueda tenerte, no, que te pueda tenerte, no, que te pueda tenerte. Soportar, que ya no puedo ni controlar. Yo quisiera tener otro sueño más y tenerte aquí junto a mí, y tenerte aquí junto a mí, y tenerte aquí junto a mí. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Burgoa y les quiero hacer una invitación para que estén en el curso de defensa fiscal dentro del diplomado que se imparte aquí en IMEFI. Mucha gente piensa en la defensa fiscal como que en la flojera del esfuerzo por acudir a tribunales o de acudir a un recurso de revocación en el que siempre se dice que no, y la verdad es que no es por ahí. Esta defensa implica desde que se está declarando, desde la atención de procedimientos, desde una auditoría y sí, hasta llegado a un medio de defensa. Pero la defensa no solo son los medios, la defensa es la manera en cómo yo expongo las ideas para tratar de ir acuñando poco a poco y cerrando el camino a lo que en verdad se da y a que yo cumplí debidamente, porque es cierto, las autoridades tienen metas que cumplir, cierto, las autoridades piensan tributariamente antes que constitucionalmente, y para entenderlo con toda precisión, aquí lo vamos a tocar en defensa fiscal dentro del diplomado que se tiene en IMEFI. Recuerden, la defensa no es una situación que quizás se nos vaya a presentar, es algo que se nos da con la cancelación de sellos, con el 69B y tantas cosas que vamos a platicar precisamente para ustedes. Recuerden, defensa fiscal dentro del diplomado que se imparte aquí en IMEFI. Ahí nos vemos.
¿Qué tal amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. Ok, bueno, pues estamos de regreso y estamos hablando de las medidas cautelares. Les platico un poco cosas que a mí se me ocurren, pero voy a aterrizarlo para que el maestro nos profundice más al punto. En el juicio de nulidad, por ejemplo, lo tenemos muy claro que arrancan por ahí del artículo 23, si no mal ubico, y el 24 me encanta porque hace las veces de lo que pudiera ser para efectos del Seguro Social. La medida cautelar produce la suspensión para cuando se da con efectos duraderos. Si alguna autoridad del Seguro Social me hace las veces de un cambio en la prima de riesgo de trabajo, pues es lógico que ese cambio implica que todos mis pagos se me vienen como en dominó. Por eso es que lo debo solicitar. Segundo, quiero entender que en el artículo 28 se refiere propiamente a la garantía, porque propiamente pues incluso me remite al Código Fiscal. Pero todo adeudo tributario, principalmente por lo que viene a ser a las veces del SAT, discurre porque hay situaciones del tipo mercantil que no fueron deducibles o que me dan la acumulación. Y aquí me centro en un punto que es la novedad que se genera desde 2021, que es propiamente la situación de los famosos créditos incobrables. Yo tengo pagarés, yo tengo cualquier título de crédito, arrancamos con un ejecutivo mercantil, como tal, pues es la esencia del juicio, ¿no? Partir de ese documento base de la acción y se arranca. Pero yo no podría llegar a las veces de una sentencia satisfactoria para mí como acreedor si aquel está promoviendo alguna medida cautelar en respeto a lo que aquel esté realizando o que cualquier situación, que son las reglas de un juicio, pues. Sí. Hay que respetar el derecho de audiencia. Entonces, como que mi efecto fiscal se me va a atrasar por lo que se está dando por acá. Un empresario no lo entiende, solo piensa en la carga tributaria que le va al SAT, sin saber que el nacimiento de ello es por la operación con proveedores y clientes, ¿no? Así es. Cualquier disonancia puede encontrarse con este tema que alguien lo puede hacer valer, ¿cierto? Correcto, correcto. Otro de los principios que nos concede la medida cautelar es aquel viejo principio de lite pendente nihil innovetur. Si hay un proceso judicial que me está impidiendo que yo pueda cumplir terceras obligaciones, ¿sí? Podríamos llamar caso fortuito, fuerza mayor, y yo no puedo cumplir con ciertas obligaciones porque hay un juicio pendiente. Puedo hacer valer la medida cautelar a efecto de que mientras tanto no se resuelva la procedencia e improcedencia de mi reclamo, de esas facturas o de esos pagarés que no he recibido, o de esas inversiones que no me han sido entregadas, con las que yo disponía cubrir mis créditos fiscales, pues es importante también hacer valer la medida cautelar en contra de la autoridad, por el principio de que tengo un juicio pendiente, no me modifiques la situación claro, jurídica. No se puede alterar dado que está pendiente otra situación. Está en veremos, decimos aquí en México, ¿no? Así es. Ok. Entonces, por ser una pausa, es como que antes de que las cosas avancen tan rápido, justo es
que se dé ese respiro para tener un tanto de más claridad en lo que se va a dar con posterioridad. Así es, así es. Y la autoridad puede ser autorizada para que conozca del procedimiento que se está llevando a cabo y que tenga un legítimo derecho de cobrar una cantidad determinada, ya sea por incumplimiento de la parte obligada a la que estoy demandando y que estoy reclamando en un procedimiento judicial. Perfecto. Oiga, pues es que son tantos temas que creo que una plática sin duda nos vamos a quedar cortos, pero este libro, Medidas Cautelares que vemos, ¿a quién lo podríamos considerar que le es útil? Desde luego al practicante, al estudiante, al juzgador, a todos. Platíquenos cómo. Es un libro que conviene, bueno, que se conozca principalmente por la figura que representa por los juzgadores. Evidentemente, por los abogados litigantes en cualquiera de sus áreas. Okay. ¿Sí? Y, bueno, pues porque pudiera ser una materia adicional en nuestras carreras de derecho, porque por esa confusión que hoy tenemos, Okay. esa confusión que dan, perdón, no es crítica, los medios de comunicación, se le aplicó una medida cautelar y va a estar aislado 3 meses. El señor está en la cárcel. Esa no es una medida cautelar. Claro, es una conclusión ya, ¿no? Sí, sí. ¿Quién más podría beneficiarse de esto? Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que nos tocó vivir. Una casa colocadora, una empresa colocadora de acciones en el extranjero. Bueno, de bonos de capital. Bonos que iban a ser pagados en cierto tiempo. Pero oportunamente se le pidió a la administradora fiduciaria que solicitara una prórroga en la entrega del pago de esos bonos, dando un premio a aquellas personas que aceptaran esa prórroga en el pago. Y los que no aceptaran, se les pagaría en tiempo y forma en el momento que se diera por vencido ese bono. A cierto tiempo, la empresa se entera de que no había cumplido con su obligación de avisar a los tenedores de los bonos que había la posibilidad de prorrogarlo con un incentivo. Okay. Y la tenedora intenta iniciar un procedimiento de cobro de los bonos a la empresa y la empresa hizo valer una medida cautelar en la que le dijo: acredítame que cumpliste con tu obligación. Okay. Esto evitó un juicio muy largo Sí, claro. y obligó a las partes a sentarse, que reconocieran que en efecto no habían cumplido con su obligación. Wow, muy interesante. Y el uso ahí es más que evidente. Perfecto. Bueno, pues como dicen, todo buena medida llega también a su final, como es nuestro programa. Pero antes de despedirnos, maestro, este libro de medidas cautelares que tenemos en Burgo Editores, y yo sé que las dudas que puedan surgir a la gente que nos ve, ¿en dónde le podrían contactar a usted para mayores referencias? En mi correo les voy a dar, es un correo, es jesusmoreno@icloud.com. Y si no, a través de la misma editorial, me gustaría, para que en un momento determinado pudiéramos enriquecer a aquellos que tuvieran la posibilidad o quisieran profundizar sobre un tema que les parece que no se trató profundamente, y acrecentaríamos un poco más
pues estas, Claro. El contenido. el contenido de estos apéndices. Perfecto. Bueno, pues a todos los que nos ven ya saben, medidas cautelares, en Burgoa Editores, la verdad es que yo creo que vale mucho la pena porque independientemente del texto, que comienza como todo buen texto, siendo descriptivo, poniendo los personajes en su lugar y posteriormente ya aterrizándolo con la jurisprudencia, nos lleva apéndices que todavía lo particularizan más en las diversas áreas en donde es utilizado. Muchas gracias por su compañía el día de hoy, maestro. Gracias a ustedes, les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Ojalá les guste el libro y espero sus críticas, porque esto va a enriquecer más el conocimiento que todos podamos tener de este instrumento poco usado, pero que puede ser un gran instrumento de legalidad. Muchas gracias. Sin duda, así será, maestro. Y gracias a todos los que nos ven. Seguimos aquí atentos, vamos a seguir platicando de más temas y bueno, pues nos vemos a la siguiente para estar aquí en Impuestos en FA.